la responsabilidad social empresaria no es algo periférico a las empresas y que en realidad tiene que ver con una filosofía de gestión. Tiene que ver con ganar dinero desde las empresas, pero al mismo tiempo crear mucho más que el valor meramente económico. Podemos ser capaces de crear valor económico, pero al mismo tiempo valor social, valor ambiental y hasta incluso valor ético-cultural, como decimos nosotros del YARCE, cosa que no es menor en una sociedad como la nuestra y cambios que hacen falta. De hecho, hoy ya a partir de la ISO 26000 de noviembre del 2010, no se habla tanto solo de RSE, sino que se habla de responsabilidad social. Y hablamos de la responsabilidad social de todas las organizaciones. La responsabilidad social del Estado, la responsabilidad social de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, la responsabilidad social de las empresas. Y en esa idea podemos entender que todas las organizaciones pueden crear mucho más valor que el que solamente están creando, o desde el punto de vista económico, como se suele ver y analizar, y entender que hay distintas responsabilidades. Si vos sos un medio de comunicación, tenés una responsabilidad y tiene que ver con el contenido. Si sos una organización educadora, tenés una responsabilidad social que tiene que ver con la educación y tiene que ver con cómo educás, con qué valores educás. Si sos una empresa, tenés tu responsabilidad y tenés que rendir cuentas por el lugar que ocupas y, por supuesto, por esa creación de valor que además, cuando uno lo ve como una oportunidad, se convierte en una ventaja competitiva. Había como un concepto que la responsabilidad social quizás tenía que ver con una cuestión más de una ayuda social o de la empresa que regalaba alguna cuestión, y este término ha quedado totalmente perimido, o esta visión de la RSE. Bueno, estamos trabajando en eso. La verdad que como misión del YARCE históricamente siempre ha sido poder difundir y promover el verdadero concepto de la responsabilidad social en general. Y sí, hay una limitación muy grande, y todavía la hay en muchas ocasiones, de que la responsabilidad social es solo filantropía, es decir, ayudar, hacer el bien, cosa que está bien y que está bueno, pero en realidad hay una definición que marca la diferencia de una manera que a mí me encanta y que desde el YARCE la promovemos constantemente. Esta limitación de la responsabilidad social y de la responsabilidad social empresaria específicamente tiene que ver con, como decía este personaje, tiene que ver con cuánto del dinero que vos tenés gastás en la comunidad. Eso vendría a ser filantropía, es decir, contame qué parte de tu dinero das a la sociedad o cómo ayudas en eso. La responsabilidad social empresaria tiene que ver con la forma en la cual vos ganas tu dinero. Con lo cual es muy distinto, porque pasa a ser con las decisiones que tomas todos los días en todas las áreas y todas las personas de la empresa y que reflejan la cultura empresarial y la cultura organizacional cuando hablamos de organizaciones. Y ahí sí, contame cuál es todo el valor que creas, contame cuáles son tus impactos positivos, cuáles son tus impactos negativos y cómo gestionas esos impactos. Visto desde ese punto de vista, se convierte en una ventaja competitiva, porque tiene que ver con lo que vos haces todos los días, no con otra cosa. Y en este caso, digamos, la caridad comienza por casa, como se dice, es decir, se asume la responsabilidad social como intraempresa, pero después también para llevarla fuera de la empresa. Bueno, totalmente. La responsabilidad social en general, y lo decimos en la responsabilidad social empresaria, como para hablar también a los empresarios, tiene que ver con una filosofía de gestión que se basa en la relación con todos los públicos de interés. Hemos dejado de pensar en el cliente, en el accionista solamente, y tenemos que empezar a pensar en todos los públicos, en el público interno, en nuestros recursos humanos, en los colaboradores, en los proveedores, en la comunidad, por supuesto, pero también en los clientes, también en los medios de comunicación. Y desde ese punto de vista siempre se dice que la responsabilidad social empieza por casa, y es muy difícil hacer responsabilidad social y responsabilidad social empresaria si hacia adentro no se comparten estos valores, culturalmente hablando, porque es a partir de las mismas personas que forman parte de la organización que la misma organización se relaciona con sus otros públicos de interés, con lo cual es muy difícil hacer responsabilidad social y responsabilidad social empresaria hacia afuera y no promoverla hacia adentro. De hecho, también hay toda una cuestión con la comunicación, aspecto que vamos a tratar hoy en el evento, y es que justamente cuando uno comunica algo hacia afuera o trata de mostrar una imagen hacia afuera que en realidad no la sustenta en los hechos, es muy complicado, porque eso después se termina volviendo en contra. Y pasa en empresas que se comunica muchísimo y de golpe uno habla, por ejemplo, con un colaborador de esa empresa. Y el colaborador dice, no se hacen las cosas así, la verdad que no es como se dice, y hasta el mismo colaborador de esa empresa es el que lo manifiesta, lo cual es complicado. Y en este caso también digo que por suerte se habla mucho, pero también se está accionando mucho, porque hoy el mundo está planteando que en las reglas de juegos empresariales tiene que estar la sustentabilidad o la RSE. Totalmente, la verdad es que
siempre decimos que la responsabilidad social empresarial tiene que ver con una cuestión de valores y es muy difícil hacer responsabilidad social en general y responsabilidad social empresaria como en cualquier otra organización si no se relaciona con estos valores. Ahora bien, el mercado está cambiando, el contexto está cambiando, las demandas de los distintos públicos de interés están cambiando. Con lo cual hoy, si vos no sos una empresa que gestione la relación con sus colaboradores de una determinada manera, probablemente los colaboradores y sobre todo las generaciones que vienen no te elijan. Probablemente una empresa más grande que trate estos temas le diga a un proveedor en su cadena de valor, mira, necesito que empiece a prestar atención a estos temas porque todos tus impactos también son mis impactos. Y cuando pase algo, el acusado voy a ser yo. Pero aparte porque me interesa bajarlo. Entonces de golpe una gran empresa le dice a una más pequeña en su cadena de valor, mira, necesitamos trabajar cuestiones, por ejemplo, de trabajo infantil, erradicación de trabajo forzoso. Y hoy me importa que lo sepas, hoy me importa que me firmes este acuerdo. Pero mañana te voy a auditar. Y dentro de 2, 3 años va a ser un criterio de selección porque mi empresa no va a operar con personas que promuevan esto. Hoy de golpe para exportar un vino a una empresa y a una bodega, le dicen, mira, tenés que medir la huella de carbono que genera como impacto la fabricación de la botella de tu vino. Y si no me lo decís, no te compro. Digo, y las reglas del juego y las que está imponiendo el contexto empiezan a cambiar. Los mismos clientes empiezan a exigir otra cosa, los mismos clientes empiezan a exigir más información, incluso más información de la que la ley prevé en cualquier tipo de producto, en cualquier tipo de servicio. Están cambiando las reglas de juego. Por eso decimos que la responsabilidad social empresarial también tiene que ver con una oportunidad de hacer negocios y con el desarrollo de ventajas competitivas. Y visto de esta forma, hablamos desde el centro de la organización, del centro de la empresa, no como algo periférico. No es que yo tengo un negocio de 8 a 18 trabajo, de 8 a 17 y después de 17 ayudo a alguien. No, es decir, tiene que ver con lo que hago todos los días. Y por ahí un concepto que usted me parece muy interesante, siempre plantean, es que por ahí los planes de responsabilidad social empresaria tengan que ver con el rubro de la empresa. Totalmente, totalmente. La verdad es que cuando uno entiende que la responsabilidad social empresaria se trata de una filosofía de gestión y que tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días, esto que te venía diciendo, básicamente empieza a entender que lo que uno hace en materia de responsabilidad social tiene que ver con su negocio, no con otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo soy una concesionaria de autos, de nada sirve, puedo hacerlo y está bien, pero no está relacionado a mi negocio, por ejemplo, donar alimentos en la comunidad. Es decir, es algo que quizás sea una demanda de la comunidad y hay que ver si yo puedo responder a eso, pero no hacia mi negocio. Probablemente, ¿qué cosas podría estar haciendo yo relacionadas con mi negocio? Por mencionar solo un ejemplo dentro de una idea. Como concesionaria de auto y sabiendo que en Argentina hay 22 muertos por día en accidentes de tránsito y que tiene que ver con un impacto de mi negocio, yo vendo automóviles, probablemente podría trabajar en charlas de sensibilización de manejo defensivo. ¿Y cómo podría hacerlo? Podría hacerlo para mis clientes, podría hacerlo para mis potenciales clientes, podría hacerlo abierto a la comunidad y podría hacerlo, por ejemplo, trabajando en alianza con mis productoras de seguro. Y tiene que ver conmigo y probablemente el hacer eso va a generar un valor económico, pero también va a generar un valor social. Y al mismo tiempo, como un subproducto, siempre decimos, probablemente si la empresa lleva todo su negocio en esa línea en términos de responsabilidad, seguramente también va a ir conformando una credibilidad diferente a otras y se va a destacar por lo que hace. Por supuesto que esto tiene que ser con esta idea, pero también tiene que trabajar con su público interno y con el clima en eso, tiene que trabajar con sus proveedores, tiene que trabajar con el medio ambiente, es decir, cómo capacito, cómo concientizo a los consumidores acerca de cuánto impacta un automóvil en términos de medio ambiente, cómo los voy sensibilizando para que de a poco, con el tiempo, empiecen a elegir determinados autos que sean más seguros, que tengan menos impacto ambiental, cómo me preocupo por elegir a proveedores que también trabajen en esta línea. Bueno, tiene que ver, por supuesto, con toda una idea de cómo se lleva adelante el negocio. Hay que entender esto, porque a veces acciones aisladas no es que posibiliten decir, bueno, yo soy una empresa que trabaja con responsabilidad social empresaria. No, esto es un concepto integral y es una filosofía de gestión en todas las áreas, con todos los procesos. Bueno, simplemente hay que empezar. Para cerrar justamente, y como comenzamos en realidad, por suerte se habla mucho de responsabilidad social y en definitiva uno tiene la sensación que no va a quedar otra que hablar de responsabilidad social, que el mundo va hacia eso inexorablemente y aunque no querramos. Como vos bien decís, Mario, la verdad que me río porque es así. Hoy de hecho se está hablando de gestión responsable orientada a la sustentabilidad. ¿Qué quiere decir GROSS?
Y básicamente es entender que como sociedad en su conjunto a nivel mundial, necesitamos ir hacia una idea de la sustentabilidad y operar y convivir con una idea de sustentabilidad. ¿Por qué? Básicamente porque hoy estamos consumiendo los recursos de un planeta y medio, es decir, estamos consumiendo los recursos en términos de la capacidad de regeneración de los recursos naturales de la Tierra, estamos consumiendo los recursos de un planeta y medio, pero al mismo tiempo casi un 40% de la población mundial no consume. Con lo cual la cuestión viene complicada y de a poco los seres humanos nos estamos dando cuenta de eso. En los últimos 35 años hemos perdido más de un tercio de la biodiversidad de los seres vivos, por ejemplo. De la biodiversidad, con lo cual inexorablemente vamos a tener que ir hacia ese camino y la distinta sociedad en su conjunto y sobre todo las nuevas generaciones y cada vez más están empezando a entender esto y a demandar esto. Y de hecho esas mismas personas van a ser las que formen las organizaciones, las que creen nuevas empresas y hasta incluso las empresas que compitan con las que ya hoy están. Con lo cual siempre decimos que ojalá sea por una cuestión de valores y de entender esto y de querer crear valor económico, pero saber que somos capaces de crear mucho más que valor económico y creando valor económico al mismo tiempo valor social, valor ambiental y valor cultural. Pero aunque uno no comprenda esa idea como empresario, es decir, si no lo ve y no lo entiende y no se da cuenta de que el contexto está cambiando, probablemente en el futuro, en un mediano y largo plazo, no seas más competitivo.